está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado y yo por ti. Corazón mágico. He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mí. Maestros, buenas noches. Miren, este es el video 615. Y bueno, solamente para, por recordar, solamente para recordar que hace 4 años, el 11 de marzo del 2020, llegó el COVID a Nuevo León. Un tipo que venía de Estados Unidos, creo que había estado también en Europa, entró a México. No sé si venía de Aspen, Texas, de algún lugar por allá. Y bueno, venía contagiado y era de San Pedro, municipio de aquí de Nuevo León. A 4 años del COVID-19 en Nuevo León. Es el título de este video. A 4 años del COVID-19 en Nuevo León. Y este es el video 615, solamente para pues comentarles que a 4 años las cosas pues no son lo mismo, porque extrañamos a muchos compañeros, al menos en educación especial, compañeros de la misma generación de la normal de educación especial que fallecieron, compañeros de carrera, de profesión, compañeros, colegas que lamentablemente se contagiaron, los internaron, los intubaron y bueno, todos desprotegidos, todos sin vacunas. Entonces era muy triste y era muy lamentable que todo el compañero que se contagiaba, pues era una muerte segura. Miren, hoy recordaba con mis compañeros de la UDEI, donde soy director, que en aquel tiempo, ya que entró el primer caso contagiado a Nuevo León, pues la gente andaba muy desesperada, porque incluso querían que se cerrara el túnel de la Loma Larga para que no pasaran de San Pedro a Monterrey, o bien que taparan allá por el puente atirantado en San Pedro para que no pasara la gente de San Pedro a Monterrey. Lo mismo pasó en la frontera en algunos puntos, porque los pobladores de México con sus carros obstruyeron eh, los puentes internacionales para que no pasara nadie de Estados Unidos hacia México. Y se hizo una psicosis, ¿cómo no? Con mucha razón, porque ya había muchos casos infectados en el mundo, en el mundo. Déjenme decirles que, pues el primer caso en Wuhan, China, fue en noviembre del 2019. Para diciembre la OMS ya sabía que esto se iba a descontrolar. Para finales de enero, por ahí,
Ya había un documento en España de que esto se estaba complicando y que el COVID-19 o SARS-CoV-2 pues ya estaba incontrolable. Pero los gobiernos de muchos países no hicieron caso a restringir las reuniones multitudinarias y resulta que llegó el domingo 8 de marzo y los gobiernos no se atrevieron a detener las marchas en el mundo por el Día Internacional de la Mujer. Ese domingo 8 de marzo se hicieron las marchas en todos los países por el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, 5 días después del 8, o sea, para el día 13 de marzo, ya había un contagiadero bruto, ya había un contagiadero bruto en muchas partes, en muchos países, ya había un contagiadero. Se contagió, yo recuerdo que se contagió la esposa del presidente de España, se contagió la esposa del presidente de Francia, se contagió la esposa del presidente de Canadá, que es el mismo que está ahorita, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues se contagió Donald Trump. Y allá, por el sur, en América Latina, se contagiaron, algunas autoridades de Brasil. Creo que Bolsonaro se contagió también de COVID. Se contagió de Colombia un general de alto rango y falleció. Y no se diga familiares de artistas conocidos a nivel mundial que también se contagiaron y fallecieron. Entonces era muy común que los que se contagiaran los hospitalizaban, los intubaran y se morían. ¿Por qué? Porque nadie tenía protección, nadie tenía vacunas. Nadie tenía vacunas. Yo recuerdo que hace 4 años, el lunes 16 de marzo, fue a Soweto y estaba programada una reunión para el 23 de marzo, que era el lunes, una reunión de consejo técnico extraordinaria. Pero ya había mucha desesperación y mucho miedo por tanta gente, tantos mexicanos, de que esto se descontrolara. Para el día 17, que fue martes 17 de marzo, un servidor citó al personal en la sede de la USAER, entonces USAER, donde soy director, y les presenté un video de cómo estaba sucediendo esto en el mundo y cómo había salido de Wuhan, China, este virus. Y después que compartí el video yo en mis redes, sobre todo en Facebook, por ahí después me dijeron que era falso, que era mentira, que no era cierto ese video, que era un fake, ¿verdad? Pero no, sí, sí era cierto. Sí era cierto, porque todo lo que decía en ese video, todo se fue cumpliendo. Todo lo que decía en ese video, todo se fue cumpliendo. Ese martes 17 de marzo, yo le dije al personal, las autoridades están tardando mucho en decidir suspender las clases presenciales y pues vámonos, vamos a hacernos responsables todos de nuestra salud, de nuestra vida, vamos a tomar la decisión y el martes 17 de marzo este, decidimos pues ya no asistir a las escuelas, porque eso estaba muy peligroso y la Secretaría de Educación de Nuevo León con el gobierno del Bronco, pues no tomaban la decisión, no tomaban la decisión, se estaban tardando demasiado. Entonces, el martes 17, el lunes fue asueto, el martes 17, pues tomamos la decisión de decirle al personal, ya no se presenten a las escuelas, avisen que por la salud, por riesgos a contagio, pues ya no vamos a asistir en forma presencial, a ver hasta cuándo avisa la secretaria de Educación. En ese entonces, María de los Ángeles Errezuriz. ¿Y qué creen? Pues
Pasó el miércoles y el jueves en la noche, la secretaria de Educación en su muro de Facebook avisó que el viernes 20 ya nadie se presentara a las escuelas, que ella ya iba a mandar el oficio, pues para hacerlo oficial. Entonces, pues nada más nos adelantamos 2 días o 3 días al anuncio del gobierno de Nuevo León. Pero yo pienso que fue una decisión que tomamos, que nos la rifamos, porque nadie tomaba cartas en el asunto y en muchas partes ya estaban suspendiendo las clases presenciales. Entonces, fue una decisión atinada, porque a los 2 días de que se les dijo el 17 de que ya no van a las escuelas, avisen que ya no van a ir, que a partir de hoy nosotros suspendemos clases por el riesgo de la pandemia. Y así fue. Entonces, el miércoles ya no fueron a las escuelas, el personal, el jueves tampoco, pero el jueves en la noche, la Secretaría de Educación anunció en sus redes sociales, sobre todo en Facebook, en su página de Facebook, que el viernes ya nadie se presentara a clases presenciales, que todo iba a ser a distancia. Maestros, esta pandemia nos dejó a todos pues muchas lecciones. Este, Hubo muchas restricciones desde el inicio. Se pensaron muchas veces hacerlas o no hacerlas, pero al final de cuentas hubo muchas restricciones. Había países que suspendían o que prohibían reuniones de más de 10 personas. Otros países prohibían reuniones de más de 5 personas. Hubo alguien por ahí que suspendió reuniones de más de 3 personas. Y bueno, la gente empezó a usar cubrebocas, aunque el gobierno de Nuevo León, digo, el gobierno de México con Andrés Manuel y López Gatell decían que no estaba comprobado que el cubrebocas te protegiera. Y la gente siguió usando cubrebocas, aunque el gobierno de México dijera que no estaba comprobado científicamente que el cubrebocas te protegía del COVID. Y así empezó a haber pues soledad en las calles, en los negocios, en la macroplaza, en Morelos, acá en el centro de Monterrey. La gente no entendía, iban a pasear a Morelos, a la avenida Morelos o a la calle Morelos, ahí a los negocios, y la policía pasaba con los parlantes, retírense a sus casas, no tienen que estar haciendo nada en la calle, y mucha gente no entendía y mucha gente se contagió y mucha gente se murió. Se suspendieron todos los eventos masivos, obras de teatro, bailes, partidos de fútbol, cerraron restaurantes, muchos restaurantes cerraron, muchos quebraron, muchos cerraron sus negocios porque ya no tenían nada que, pues, que ganar. Este, Muchos grupos musicales pues sufrían porque no había tocadas. Creo que al final de cuentas por ahí, no sé si Pesado, el grupo Pesado o el otro grupo, el de Ricky Muñoz, ¿cómo se llama ese grupo? Pues hicieron un evento, no sé si en la arena, en algún lugar, en la arena Monterrey, pero lo pasaron en forma virtual. Hubo grupos musicales que hacían sus conciertos, pero los pasaban en forma virtual en sus páginas de Facebook. Y bueno, muchos artistas, sobre todo de teatro, pues ya no tuvieron entradas de dinero, sufrieron bastante. Ricky Muñoz, ¿de qué grupo es Ricky Muñoz? Déjenme me acuerdo ahorita de qué grupo es Ricky Muñoz. Mm, se me va el nombre. Pero bueno, pidieron ayuda. Algunos artistas, pues por ahí publicaron sus tarjetas para ver si alguien les daba un apoyo, les depositaba algo.
Y bueno, pues se vinieron las clases a distancia. Se vinieron las clases a distancia. Aprende en casa, el programa Aprende en casa en muchos países de Iberoamérica. Y bueno, nos dijeron que 40 días íbamos a estar encerrados. Y aquellos 40 días, pues nunca llegaron. Digo, nunca llegaron a ser 40 días porque pues, un año y medio, casi de entre un año y medio y 2 años, estuvimos alejados de clases presenciales. Hasta el año y medio, por ahí, pues empezaron a regularizar las clases presenciales en algunas escuelas con todos los protocolos de seguridad para evitar contagios. Y bueno, ya como a los 2 años, pues esto se empezó ya a regularizar. Y bueno, ya pasaron 4 años, ya pasaron 4 años. Hubo muchos compañeros que fallecieron, amigos muy cercanos, y no hubo oportunidad de despedirlos, de ir a un funeral o de despedirlos en el panteón. No hubo eso ni para los familiares, porque a los familiares solamente les entregaban una urna y aquellos que decidían sepultarlos, pues iban, creo que hasta 20 personas nada más al panteón. Y allá de lejecitos, de lejecitos los despedían. Nadie se acercaba a los ataúdes. Y esto fue un caos a nivel mundial. No se diga en Nueva York o en el Bronx, donde contrataron trailers refrigerantes para guardar los cadáveres, porque esto sobrepasó todo. Rompió todo lo que es la religión. Bueno, pues no hubo misas, se suspendieron las misas. Los padres sufrían porque no había entradas de limosna, no había entradas de dinero. Eh, pues no había funerales para los que se morían. Nada más le avisaban al personal, a los familiares por teléfono, pues que se despidieran de su enfermo a través de una videollamada en tablet o en celular. Y ahí se despedían, luego los intubaban y bueno, se morían y ya no los volvían a ver hasta que se los entregaban en una pequeña urna. Eso fue pues algo que les quiero comentar porque pues sí se fueron muchos amigos, muchos compañeros con la pandemia del COVID-19. Después vinieron las vacunas y pues todo el mundo andaba buscando las vacunas. Hubo alguien o muchos que se fueron a vacunar a Texas, porque aquí pues no les daban las vacunas por las edades o por las listas o por los tiempos. Y hubo mucha gente que se fue a vacunar a Estados Unidos. Hay gente que se puso 3, 4, hasta 4 vacunas, ¿verdad? Hasta 4 vacunas. Entonces, pues ahorita hay compañeros que se están enfermando, que están cayendo, que se están yendo por secuelas del COVID-19, porque después nos dijeron que aquellos que habían sido contagiados con el COVID-19 les quedaban secuelas en el corazón, en el sistema inmunológico, en los pulmones, en el cerebro. Y bueno, hay muchos compañeros. Qué casualidad que hay muchos compañeros. Bueno, ha habido mucha gente que se ha enfermado o se ha infartado de repente, pero tuvieron secuelas del COVID. Maestros, son casi 20 minutos de este video. Nada más es para recordarles que hace 4 años, el 11 de marzo del 2020, entró el primer caso de COVID a Nuevo León. Era de San Pedro, venía de Estados Unidos y había estado en Europa. Y ahí empezó todo el mugrero. Ahí empezó todo el mugrero, todo el contagiadero. Afortunadamente estamos vivos, nos contagiamos mucho, nos contagiamos 1 o 2 veces, pero ya tenemos vacunas puestas, ya tenemos un refuerzo por ahí o 2 refuerzos y aún con todo y eso, pues nos infectamos, pero salimos adelante. Y sí recordamos a muchos amigos que se fueron. Ojalá y esto no se vuelva a repetir. Ojalá y esto no se vuelva a repetir. Pero yo creo que tomamos la decisión correcta
el día 17 de marzo, de ya no presentarnos a clases presenciales, porque la Secretaría de Educación de Nuevo León no se decidía. Y bueno, hasta el día 19, en la noche, les repito, la Secretaria de Educación publicó en su muro de Facebook que ya nadie se presentara el viernes a las escuelas, que se iban a mandar los oficios para hacerlo oficial, pero que ya nadie se presentara a las escuelas. Y aquella reunión extraordinaria de Consejo Técnico del 23 de marzo, pues quedó pendiente y nunca se hizo. Quedó pendiente y nunca se hizo. Y sí había muchas autoridades tercas, directores o supervisoras, supervisores, inspectoras o inspectoras que obligaban al personal a ir a las escuelas hasta que no hubiera una información oficial, pero mucha gente no se esperó y mucha gente tomó la decisión y fue una de las mejores decisiones. Fue una de las mejores decisiones. Déjenme ver quién está por aquí, pues conectado para, pues para ver quién es el que está por aquí conectado. Creo que es, no me aparece aquí, no me aparece todavía aquí quién está conectado. Este, Sí, está por aquí Fernando de León. Ya le puso un like. Fernando de León es un compañero maestro que se jubiló de secundaria. Oye, Fernando, y caray, veo las fotografías que estás publicando de Canadá. Y bueno, ya tienes por ahí una semana, ya vas para 2 semanas. Y qué bueno que estés disfrutando todos estos días por Canadá. Ah, Trudeau. Es el primer ministro de Canadá, Trudeau, que en ese tiempo de la pandemia se enfermó su esposa y se contagió él también. Se enfermó su esposa y se contagió él también. Los reyes, bueno, pues los reyes de España o pues sí, creo que usaban guantes azules y cubrebocas, guantes azules y cubrebocas, pero pues no fue suficiente. Por ahí de la gente conocida pues, a nivel mundial, pues creo que falleció la mamá de Miguel Bosé, de los artistas. Aquí en México falleció Armando Manzanero, Oscar Chávez, pues es lo que recuerdo yo, es lo que recuerdo yo, no sé, no me acuerdo ahorita porque estoy haciendo este video ahorita a las 10 de la noche. Pues no tengo tantos nombres y tantos datos, pero sí hubo muchos familiares de muchos artistas que fallecieron por el COVID. El último que falleció por COVID fue Diego Verdaguer, hace como un año, falleció en diciembre, no sé si del 2022, que falleció Diego Verdaguer. Bueno, y se fue por el COVID. Maestros, buenas noches, un gusto saludarlos a todos, cuídense, hay que seguir protegiéndonos independientemente de que haya COVID o no haya COVID. Hay mucha gente que usa cubrebocas todavía en la calle, en los negocios o en los trabajos. Hay mucha gente que usa cubrebocas aún todavía. A lo mejor ya no es por el COVID, pero sí es por la contaminación. Sí es por la contaminación. Entonces, pues aquí en la casa nos llegamos a contagiar, mis hijos y yo, Dante, Fernanda y yo nos contagiamos. Y bueno, cada quien en su cuarto, era una locura, era una locura. Alguien me dijo, ven a la casa por unas hojas de guayaba para que te hagas un té, ¿verdad? Y yo me acuerdo que fuimos a recoger esas hojas de guayaba y les habíamos dicho que las dejaran arriba de la camioneta, afuera en la calle, arriba de la camioneta, para recogerlas, para no tener contacto. Y resulta que una sobrina nieta, en lugar de poner en la camioneta, las puso en la calle, las hojas de guayaba las puso en la calle y se sentía uno muy mal porque hasta miedo le tenían a uno de que los fuera a contagiar. Y ahí anda uno recogiendo las cosas, las hierbas, o las hojas de guayaba en la calle como si fuera uno perro. Pero bueno, eso pasó incluso entre familiares. Familiares que se contagiaban, familiares que aislaban, no se les acercaban. Y bueno, ojalá y esto no se vuelva a repetir. Este video es el video 615 y no quise dejarlo pasar porque hace 4 años
tomamos esa decisión y yo digo que fue una decisión acertada porque el miedo, como dice el dicho, el miedo no anda en burro. El miedo no anda en burro. Hubo quienes nos contagiamos 2 veces y seguimos aquí. Hubo quienes se contagiaron hasta 3 veces. Hubo alguien que se contagió 4 veces y hubo alguien que se contagió una vez a la primera y en esa primera se fue. Pero porque no había vacunas, no había vacunas. Buenas noches a todos. Nos vemos en el siguiente video.